Bienvenidos a Por la Izquierda a través de vertvnoticias.com. Otro programa para ustedes, Heiber. Sí, bienvenidos y bienvenidas todos. Bueno, les recordamos que todos los martes y jueves usted puede ver Por la Izquierda a las 11 de la noche a través de VerTV Noticias y luego los programas quedan colgados allí en sus cápsulas para que usted los pueda ver en diferido. Así es. Hoy vamos a retomar un poco el hilo noticioso. Vamos a hacer algún análisis de las noticias más relevantes el día de hoy. Y al final vamos a dedicarle unos minutos, Heiber, a una convocatoria que está haciendo un sector de trabajadores, que ya vamos a ver. Vamos a escucharlo de su propia voz. En relación con una movilización que están planteando de protesta en relación con la firma de un contrato colectivo. Pero vamos a empezar, ¿te parece, Eiber? Con las noticias del día de hoy y arrancamos entonces con información de Correo del Orinoco y vemos una información sobre una declaración del presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que nos indica que el PSUV es un ejército de paz. En esta nota, además de titular que PSUV es un ejército de paz, hace varios anuncios. Eiber, entre ellos, comenta el hecho de que se van a desarrollar unas elecciones internas del PSUV desde las VC a finales de noviembre para escoger a una agrupación, o sea, al delegado o el representante, el vocero de una serie de VCs. Van a generar una nueva estructura que va a permitir, entre otras cosas, el tener aproximadamente a 150 y tantos mil voceros oficiales entre las agrupaciones de estas VC. Pero lo interesante, Eiber, es que la información que da Diosdado Cabello es que nuevamente están aspirando a que se movilicen 7 millones de personas de los que están inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. La gran pregunta es, ¿en dónde está el resultado electoral de la movilización que también se dijo que se iba a convocar de 7 millones de personas en la escogencia a los delegados del tercer congreso del partido? Sí, esa es la gran pregunta. Todavía estamos esperando por las cifras oficiales acerca de la cantidad de inscritos en el PSUV que concurrieron a los comicios internos para escoger esos delegados del pasado tercer congreso del PSUV. Recordemos que solamente se notificó de manera muy informal a través de diferentes voceros, algunos decían que habían votado 1 millón, otro 1,5 millones, la cifra más alta la dio Pura información extraoficial. Pura información extraoficial, la información más alta en su momento la dio el propio presidente Nicolás Maduro, diciendo que habían concurrido 2 millones, todo esto en medio de un clima de incertidumbre y de cuestionamientos acerca del carácter democrático de los procesos internos del PSUV. Incluso en su momento hicimos un llamado a que el Consejo Nacional Electoral solamente pues, nos respondiera a toda la población cuántos concurrieron a las urnas sin necesidad de brindar resultados. Lo cierto es que todavía estamos a la espera. Esperemos que en estos próximos comicios, donde se van a escoger a los jefes de los círculos de lucha de las VC, pues podamos contar todas y todos con información transparente acerca de la concurrencia a las urnas en estos comicios que van a ser a finales del mes de noviembre. Recuerdo que la última declaración que hizo Diosdado Cabello sobre este tema dijo que como era un cálculo cruzado, porque era un voto cruzado, el cálculo era bastante complejo y todavía estaban sacando las cuentas. Estamos esperando quienes somos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela hasta que ustedes decidan lo contrario. Realmente cuál es la cifra de movilización, porque eso es importante para evaluar si se está cumpliendo por parte de los dirigentes del partido con el objetivo de estimular a la movilización interna del partido o si simplemente hay una desmovilización y sobre esa desmovilización tomar las medidas adecuadas en función de que se hagan las correcciones pertinentes. El asunto no es elucubrar y jugar con la cifra para decir que el Partido Socialista Unido de Venezuela no está moviendo a su gente. No. Lo que pasa es que hay extremas susceptibilidades por parte de algunos actores políticos que piensan que todo lo que se afirma en relación con este tipo de datos es simplemente para cuestionar, es simplemente para problematizar o para atacar personalmente a alguien. El problema aquí no es con Diosdado Cabello, ni con la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, que por cierto tiene 4 meses que no se reúne, ya ni contra ellos puede ser porque no se reúnen formalmente. El asunto al final es la necesidad de la atención que debe prestarse a las bases del partido y como partido democrático que estimula la participación protagónica, la Contraloría Social, pues ser transparente en las cifras que utiliza, ¿verdad? Sí, y vamos a pasar de esta transparencia necesaria y que
Le pedimos, le exhortamos a la Dirección Nacional del PSUV que la haga práctica, la haga viva, esta transparencia. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Pónchala, Pinky, con Zapata. Con Zapata, los chavistas también discuten de economía y concluyen que hay que revisar el modelo. Y esta nota de prensa se genera a propósito del evento al que les habíamos invitado este pasado martes, que se celebró ayer miércoles 29 en la sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego. Allí se desarrolló un evento organizado por la empresa Visor 360 Consultores como parte de un ciclo de 3 conferencias bajo el título La economía venezolana post-Chávez. Ayer se celebró esta segunda conferencia que versó sobre el control de cambios en Venezuela, retos y perspectivas. En esta conferencia se logró que concurriera en un mismo escenario pues 2 pensadores, 2 estudiosos de la economía, Carlos Carciones, jefe del equipo de investigación económica de Marea Socialista, por un lado, y por otro lado estuvo Isaac Mencía, quien fue analista macroeconómico del Banco Central de Venezuela y presidente de la Asociación de Economistas del Banco Central de Venezuela. Allí estuvieron compartiendo, departiendo durante toda la mañana, explicando cuáles eran sus argumentos, sobre todo en torno a las razones de la actual crisis económica que estamos viviendo en el país. El evento, además de una excelente concurrencia, también versó sobre la necesaria reflexión de la situación económica del país, y los 2 ponentes hicieron un análisis, un recorrido histórico importante del origen del control de cambio. Uno decía que el control de cambio no era prudente porque las experiencias previas habían determinado que generaban problemas en la economía venezolana. El otro ponente, Carlos Carciones, decía por el contrario y demostró gráficamente que en los momentos en que no hubo control de cambio fueron los mayores momentos en que hubo fuga de capital y además fueron los momentos de mayor crisis económica. Hubo de todo para poder mover las neuronas. Hubo información de un lado y del otro. Que les permitió a los asistentes poder salir no solamente satisfechos por el evento, sino además también reflexivos en relación a cuál es el destino de nuestro país en relación a si es necesario o no el control de cambio y cuáles son las incidencias de decisiones como esta en espacios, por cierto, que la gente agradece mucho por la ausencia de discusión de este tipo de temas, aún a pesar de que el gobierno del presidente Maduro ha invitado a conversar sobre los mismos. Por cierto, aprovechamos para hacerles la invitación que este ciclo de 3 conferencias, como les acababa de mencionar, arrancó con una primera conferencia el pasado 29 de septiembre. Correcto. 29 de septiembre, y el tema que nos ocupó en ese momento fue el aumento de la gasolina, temores y riesgos. En esa conferencia participaron Víctor Álvarez, por un lado, y por el otro estuvo José Guerra. También fue una conferencia desarrollada en el CELAR, y la invitación es a que visite el portal www.visor360 con números, www.visor360consultores.com, que allí ya está disponible el registro audiovisual de toda esa primera conferencia sobre el aumento de la gasolina que hemos puesto a disposición a través de este portal de la empresa Visor 360 Consultores para el uso de todas y de todos. Bueno, y vamos a ver cuál es la próxima información que nos tiene lista Pinky para poncharla. Bueno, esta es en el contexto internacional y la tomamos del portal de Últimas Noticias. El Papa Francisco: si hablo de tierra, techo y trabajo, resulta que soy comunista. Pues resulta ser que debo hacerles una confesión personal. Cuando hicieron la designación del Papa Francisco, yo tuve mis dudas en relación con la postura de este Papa por los precedentes que tuvo en las reiteradas dictaduras en Argentina y el cuestionamiento en relación a la aparente protección o la poca crítica que hacía el Papa Francisco en relación a estas dictaduras en Argentina. Sin embargo, estamos viendo, y debemos hacer el reconocimiento de que estamos viendo un Papa muy activo que está tratando de develar y de quitar por el medio una cantidad de mitos que además han sido custodiados por la Iglesia Católica. No más, ayer Elton John le propuso al mundo que el Papa Francisco fuese santificado de una vez porque la Iglesia Católica
empieza a reconocer a los homosexuales sin ningún tipo de tapujos, tal como generalmente lo hacía la Iglesia Católica, cuestionando que esto era una aberración o una enfermedad y no reconociendo que es simplemente un problema de preferencia o en todo caso es un asunto que está vinculado a una condición social que no debe ser cuestionado, sino que simplemente debe ser reconocido. El Papa empieza entonces a hablar de esto, pero también empieza a hablar de otras cosas. Empieza a hablar como comunista y entonces él advierte, por si acaso lo marcan de una vez, advierte que bueno, que si hablar de tierra, de trabajo y de vivienda es ser comunista, bueno, él se restea, parece que se restea, y lo hizo en el marco de un encuentro de organizaciones sociales, en donde estuvo presente, por cierto, Evo Morales. Así que esa vena latinoamericana y esa secuela del presidente Chávez por reflexionar temas importantes sobre la humanidad, sobre los pueblos, creo que está teniendo una extensión interesante. No digo yo que Francisco sea chavista, porque si le dicen comunista también le pueden decir chavista. En todo caso, esa no es la problematización, sino que los temas que se dejaron en América Latina son tan relevantes, producto del nacimiento de un proceso como el del presidente Chávez, que pues ahora el Papa Francisco también lo dice. Sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Sí, estas declaraciones las brindó el Papa Francisco en un encuentro mundial de movimientos populares al cual asistió Evo Morales, quien por cierto está conduciendo una Bolivia cada vez más próspera y eso se ve reflejado en los indicadores tan elevados de popularidad actual que exhibe el presidente Evo Morales. Pero vamos a ver la siguiente noticia. La tomamos de última noticias, Eiber. Smolansky advierte, hay diferencias en la unidad. Y estas son declaraciones de David Smolansky, bueno, afirmando una verdad de perogrullo, y es que efectivamente, así como existe en el bloque del gobierno, en el bloque chavista, así como existe una diversidad de pensamientos y de diferencias, esto también es una realidad que vive también la Mesa de la Unidad Democrática y todo el bloque opositor. Claro, quien más se atreve a hablar de esto es alguien como Smolansky, que es parte de Voluntad Popular. Porque claro, la diferencia es con Voluntad Popular dentro de la oposición. Y con María Corina Machado. El reconocimiento que hace él, y si examinamos un poco sus palabras, es prácticamente como una especie de reflexión que también se está dando del lado del chavismo. Habla de la unidad, de la necesidad de la unidad, pero se ve forzado a hacer el reconocimiento de que hay dificultades en función de esa unidad y de que hay cuestionamientos a lo interno que deberían, dice él, lavarse en casa, así como los trapitos sucios. También dentro del PSUV se dice que los trapitos sucios se lavan en casa, pero él, a pesar de que dice que lo va a lavar en la casa, lo dijo en Globovisión. Así que creo que la verdad es que al final pareciera que esos trapitos sucios que se están generando en los sectores polarizados están requiriendo ser ventilados, ser puestos en un gran tendedero en donde el sol y la luz le pegue para poder entonces garantizar que ese trapito quede bastante bien limpio, porque parece que son unos cuantos los que están sucios de lado y lado. Vamos sin más, a ir a la siguiente noticia. Encuesta de International Consulting Service dice 53.2% de los venezolanos evalúa como positiva la gestión del presidente Maduro. Bueno, y este es un indicador de una encuestadora que ya tiene algún tiempo en el país, pero que siempre los datos de ICS, de International Consulting Service, siempre contrastan muy abiertamente con otras encuestadoras reconocidas incluso por el propio gobierno, como es la encuestadora IBAT o Data Analysis. O ICS siempre tiene, o Interlace, siempre tiende a tener unos resultados muy por encima del promedio de las demás encuestadoras, ¿no? ICS en las elecciones a la presidencia ganadas por Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013 decía que el presidente Maduro iba a ganar por 20%, entre 18 y 20% de diferencia. Pero un mes antes, recordemos que esa elección fue bastante corta, decía que el presidente Maduro iba a ganar por 32%. El resultado habla por sí solo. El presidente Maduro ganó por un punto de diferencia. Si podemos entonces ajustarnos a esta realidad en relación con lo que ellos terminan proyectando,
Lo que estamos seguros es que ellos pareciera hasta ahora alinearse a poder acertar quién gana y quién pierde. En el caso de medir la popularidad de Maduro, lo que estamos seguros es que el presidente Maduro aún conserva popularidad, pero sobre esa cifra, de manera seria y responsable, nosotros recomendamos disminuir por lo menos 20 puntos, porque lamentablemente el desprestigio de una empresa como esta se consolida en el momento en que las magnitudes no coinciden, o por lo menos no son próximas. Las elecciones del 14 de abril del 2013 fueron muy pocas las encuestadoras que acertaron en relación con la magnitud. Algunos calculaban entre 5, otros entre 7, las más serias. Y las de alguna trayectoria estaban dando una diferencia entre 10, 12, 15. Pero la verdad, al final, es que la diferencia fue bastante grande y que sin duda las magnitudes que está reflejando ICS contrastan con los estudios de Data Analysis, con los estudios de IBAT, y no sabemos si contrastan con los de Interlace, por cierto. ¿Sabes por qué? Porque Interlace ya desde hace 3 meses no publica resultados de popularidad del presidente Maduro. En su monitor país eliminó esos datos. ¿Por qué será? Habría que preguntárselo a Oscar Chemel. Vamos con la siguiente noticia, o ya nos toca el video, Pinky. Sí, vamos con el video, correcto. Vamos con el video. Vamos a ver a continuación 3 cortos videos que nos ha hecho llegar en exclusiva los compañeros y compañeras del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Estos trabajadores filmaron estos videos como parte de su campaña de convocatoria para una toma pacífica que están en vísperas de realizar el próximo 6 de noviembre, tanto del Ministerio de Educación acá en Caracas, y la convocatoria es a que los trabajadores del Ministerio de Educación también se desplieguen en todas las zonas educativas a lo largo y ancho del país en reclamo por la contratación colectiva, por el ajuste de sueldo de los tabuladores, del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. Bueno, todo un conjunto de reivindicaciones que está solicitando, que está reclamando este importante sector para el país, como es el sector de los educadores. Especial agradecimiento a Lialín Rojas, que nos hizo llegar al correo estos videos grabados entre ellos mismos y que colgaron ayer en YouTube, y nos hicieron llegar los links para poderlos difundir el día de hoy a través de Por la Izquierda. Y además invitamos a quienes tengan que hacer algún tipo de denuncia y quieran participar, pues poderlo hacer y mandarlo al correo electrónico personal, nickmerevans@gmail.com, y el tuyo, Darío@yahoo.es. Vamos a ver sin más entonces a los voceros oficiales de estas organizaciones que convocan a la movilización del 6 de noviembre. Empleado público del Ministerio de Educación y su Comité Ejecutivo Nacional convocamos a una actividad sindical a efectuarse el día 6 de noviembre en la sede del Ministerio de Educación de Caracas y en todas las zonas educativas de Venezuela y sus municipios escolares. Actividad sindical esta que se llevará a cabo en función y en reclamo de nuestra contratación colectiva, y para preguntarle si es posible a las autoridades del Ministerio de Educación la situación de nuestra contratación colectiva, de las evaluaciones del personal administrativo del Ministerio de Educación y por supuesto de los concursos de públicos y de méritos que el Ministerio de Educación está en la obligación de efectuar. ¿Sí? Veamos ahora el llamado que hacen al ministro Héctor Rodríguez los mismos voceros. Ahí está. Lialín Rojas Mujica, secretaria general del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Ministerio de Educación. En esta oportunidad hacemos un llamado a todos nuestros trabajadores y trabajadoras, empleados públicos pertenecientes al Ministerio de Educación Popular para la Educación, a asistir masivamente a todas las zonas educativas y a nivel central el día 6 de noviembre, lo cual será una toma pacífica para solicitar y para reclamar nuestras reivindicaciones contractuales y nuestras reivindicaciones sociales, como el HCM, nuestra contratación colectiva y los concursos para aquellos trabajadores y trabajadoras que aún permanecen contratados. El llamado al ministro Héctor Rodríguez para que él se aboque como trabajador socialista, humanista, como servidor a nosotros que somos los empleados públicos, servidor al pueblo de Venezuela, que se aboque a aperturar la discusión de nuestra contratación colectiva y dignificar a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación Popular para la Educación. Perfecto, bien.
Y ahora vamos a ver un tercer video de estos mismos voceros reafirmando la convocatoria. ¿Cómo qué? Como vocero. Nombre y identifícate. Bueno, muy buenas tardes. Ana Hugo, presidenta de la seccional SUNEMEC, Distrito Capital y secretaria nacional de Contratación y Conflicto. En esta oportunidad es para hacer el llamado a los trabajadores y trabajadoras a que nos acompañen a una actividad afuera de las instalaciones del Ministerio de Educación y en las 24 zonas educativas, con la finalidad de que el ministro de Educación le dé respuesta a los trabajadores de las diferentes solicitudes que hemos venido formulando desde el año 2010, desde que el ingeniero Héctor Navarro fue ministro hasta la presente fecha. No hemos obtenido una respuesta satisfactoria en cuanto a la revisión de nuestras cláusulas contractuales y al inicio de una vez por todas de la discusión de la contratación colectiva, que lleva ya 7 años vencida. Exigimos entonces la respuesta del ministro a la masa trabajadora que espera la igualación de nuestras condiciones de trabajo y la mejora de nuestro HCM y nuestra contratación colectiva. Bueno, y aquí teníamos entonces esta convocatoria para el próximo 6 de noviembre a que todos los trabajadores del sector educación adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación pues se movilicen y se desplieguen en las zonas educativas, igualmente en la sede del Ministerio de Educación acá en Caracas, en protesta, en exigencia, en reclamo pacífico por lo que son sus derechos laborales conculcados hasta la actualidad. 45% de aumento a la Fuerza Armada. Seguramente se lo merecen, pero ¿será que los educadores también merecen que por lo menos se discuta su contrato colectivo? Vamos a ver cuál es el resultado de esta movilización y estaremos haciéndole seguimiento por la izquierda.